Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Vamos a ver lo que son los criterios de elegibilidad y de participantes y el muestreo. Ya en un video previo hablamos sobre lo que es la muestra probabilística, la muestra no probabilística y las diferencias entre cada una de ellas. Entonces, este video vamos a darle como continuación a mostrar, bueno, un ejemplo de cómo podemos ir redactando la cuestión de la muestra, adicional a, en función de ello, qué es lo que necesitamos que tenga la muestra, criterios de inclusión, qué es lo que podría sesgar nuestros resultados, criterio de exclusión, y vamos a hablar sobre el muestreo, que el muestreo es la forma o el procedimiento metodológicamente justificado de cómo voy a obtener mis participantes dependiendo del tipo de muestra que tengo desde un inicio en mi estudio. Entonces, bueno, recordando un poco la parte de la muestra, ¿cómo podemos empezar a redactar? Bueno, se obtendrá una muestra no probabilística o una muestra probabilística de tantos sujetos. Siempre la n la vamos a colocar en cursiva de mujeres, podemos utilizar, poner números o también podemos hacer uso de porcentajes. Yo les recomiendo que utilicen los números cuando las muestras sean pequeñas, como de 20, 30, 40, pero ya cuando son muestras amplias, utilicen lo que es porcentaje. Aquí la n pues va a depender mucho En muestra no probabilística pues no hay una fórmula para calcular el tamaño de la muestra en comparación con las muestras probabilísticas, donde ahí sí nosotros tenemos que utilizar una fórmula para determinar el tamaño de la muestra. Y ahí en lugar de una n vamos a poner justamente una n mayúscula. Entre podemos ir separando las variables sociodemográficas que sean de nuestro interés. Cuando incluso leamos artículos de investigación, podemos empezar a hablar sobre los autores, obtuvieron una muestra y de tantos años de educación. Supongamos que nuestro interés es estudiar a una muestra de estudiantes. Entonces nos va a interesar obtener, recabar esa información eh, de la muestra de los autores que realizaron un estudio previo para poder justificar en nuestra redacción el que ese estudio también está incluyendo a lo que es nuestra muestra de interés. En todo caso, por ejemplo, que es que tengamos un interés particular por estudiantes universitarios, en educación primaria, etcétera. Todo depende de nuestra pregunta de investigación. Si nos interesa un consumo de sustancias en población general, quizás a lo mejor nos interesaría saber el número de años de estudio, porque la literatura habla que conforme uno va teniendo menos años de estudio, existe una mayor, es un factor de riesgo para lo que es el consumo de ciertas sustancias. Entonces va a depender sí de nuestra pregunta de investigación, pero también del conocimiento que nosotros tengamos previamente de eso que nosotros queremos estudiar. También podemos hablar justamente del tema o incluir variables sociodemográficas, por ejemplo, si nuestro interés es estudiar la población que presenta dependencia, bueno, ¿cuántos en función de porcentaje presentaban dependencia en esta muestra que nosotros estamos leyendo del estudio? No sería relevante quizás a lo mejor recabar el porcentaje o poner el porcentaje de muestra leve y moderada, porque nuestro interés es directamente hacia lo que es la muestra severa. Entonces, en función de nuestra pregunta de investigación, es donde nosotros vamos a empezar a redactar nuestros propios resultados, considerando siempre entre paréntesis los datos sociodemográficos que pueden ser o que son relevantes para nuestro estudio. Usualmente nos quedamos siempre en hombres y mujeres, pero esto es como un adicional. Tampoco metan todas las variables sociodemográficas que encuentren, porque si no está relacionado con lo que queremos estudiar,
simplemente va a ser mucha paja en la cuestión de la redacción. Entonces, esto nada más lo cambiaríamos en todo caso de que utilizáramos una muestra probabilística. Ahora, ¿cuáles son los criterios de inclusión? Estos criterios son o pueden llegar a ser características clínicas, sociodemográficas, temporales, geográficas de los sujetos que componen la población de interés de nuestro estudio. Posteriormente vamos a ver un ejemplo, pero sí es muy importante empezar a acotar teóricamente lo que nosotros vamos a estar redactando cuando hablamos de criterios de inclusión. Cuando hablamos de criterios de exclusión, prácticamente son todas estas variables que pueden llegar a afectar la variabilidad de nuestros resultados o sesgar nuestros resultados, o también que sean variables que no podemos manejar propiamente dentro de nuestro estudio. Quizás variables médicas, psiquiátricas o variables, por ejemplo, de suicidio, intoxicación, que aparte de que puedan llegar a sesgar nuestros resultados, bueno, implican o son un factor de riesgo para la población que estamos atendiendo en ese momento o con la cual está participando. Entonces, prácticamente son características de los sujetos que pueden interferir con la calidad de los datos y la interpretación de los resultados. Entre más homogéneos tengamos nuestra muestra, cuidando ciertas variables que sepamos que son de nuestro interés para nuestra investigación y también el conocimiento de qué variables pueden sesgar o afectar la calidad de nuestros resultados, nuestra relación entre variables a la hora que hagamos el diseño, ya sea evaluar una intervención o relacionar puramente variables, pues va a ser lo más cercano justamente a lo que es la realidad, ¿no? Sin tanta paja que a lo mejor pudiera sesgar los resultados que nosotros queremos o que nosotros hipotetizamos con base a la literatura que podemos obtener. A modo de ejemplo, vamos a ver cuál es la eficacia de un tratamiento de activación conductual sobre la abstinencia del consumo de marihuana en estudiantes universitarios. Ya en un video previo ya establecimos cómo elaborar una pregunta de investigación. Acá tenemos nuestra variable independiente, acá tenemos nuestra variable dependiente y aquí tenemos nuestra población. El tratamiento es lo que es la intervención y el nivel de abstinencia o el porcentaje de abstinencia son nuestros resultados. Recuerden lo que es la metodología PICO. Ahora, ¿cómo vamos a establecer nuestros criterios de inclusión? Bueno, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para hacerlo más acotada a nuestra población de estudios? Pues tenemos que elegir hombres y mujeres entre 18 y 22 años. ¿Por qué? Porque aquí están usualmente los estudiantes universitarios. Deben estar actualmente estudiando. Recuerden que luego hay eh, personas en el campus universitarios que a lo mejor van de visita o están recursando o son incluso están estudiando una segunda carrera, por ende tienen una mayor de edad a pesar de que están en el campus universitario. Entonces tenemos que quitar variables o más bien seleccionar variables o calidad de las variables que nos permitan sí que tenga este rango de edad, pero que esté justamente en alguno de los programas de licenciatura, en todo caso de que estemos trabajando en una institución. Presenta el consumo de marihuana actualmente. Aquí la presencia del consumo de marihuana nosotros la tenemos que definir con base a la literatura. Por ejemplo, existe una prueba que se llama ASSIST que evalúa justamente los problemas asociados con el consumo de marihuana y de otras sustancias y una de sus preguntas es haber presentado consumo en los últimos 3 meses. Entonces, el ASSIST obviamente tiene un sustento de confiabilidad y validez y fue elaborado por la OMS. Entonces, ahí nosotros estamos determinando cómo es que nosotros vamos a ver operacionalmente a un estudiante que presente un consumo actual de marihuana. Si lo consumió hace 4 meses, pues nuestra prueba nos dice que es hace 3 meses. Entonces, y esa es una razón de ser justamente cuando nosotros utilizamos un instrumento a lo mejor de tamizaje. Presentar niveles bajos de dependencia a tabaco y alcohol. Sabemos que como
consumidores o una persona que puede llegar a consumir con base a la literatura, es muy complicado solamente tener un consumo de una sola sustancia. Entonces, si hay dependencia moderada o severa al tabaco, alcohol o a otras sustancias, esto puede llegar a afectar a nuestros resultados, es decir, a que a lo mejor la persona no logra la abstinencia. Sí, porque la literatura nos habla, entre mayor sustancias haya en una persona, la probabilidad de disminuir o su abstinencia va reduciendo conforme va aumentando la sustancia o el tipo de sustancia y también otros trastornos mentales, ¿no? Entonces, para poder ser elegible una muestra, pues también podemos dejar en una dependencia leve para que esto no influya. O sea, damos la posibilidad de que sí pueden estar consumiendo tabaco y alcohol, pero probablemente con una dependencia leve no influyan en los resultados hacia nuestro estudio. O en todo caso, pues no sin consumo de ninguna sustancia en los últimos 3 meses. Haber acudido voluntariamente a solicitar el tratamiento. ¿Por qué eso es un criterio de inclusión? Porque sabemos incluso en la literatura que la motivación al cambio o el encontrar como problema el consumo puede ser un factor de protección para que pueda aumentar justamente la probabilidad de éxito de un tratamiento. En comparación, en contraste, a lo mejor con que vayan obligados por sus papás o por maestros. Esto puede sesgar lo que es nuestros resultados, porque van a lo mejor una muestra de que son reportados, pero pues no vamos a obtener los resultados por la motivación. Si se dan cuenta, los criterios de inclusión, como se los fui explicando, van en función de nuestra pregunta de investigación y también del conocimiento que nosotros tengamos sobre estas variables. Por eso es muy importante que ya para este punto ya tengamos un conocimiento sobre, ya previo a la elaboración de un marco teórico en referente a cada una de nuestras variables que establecimos en la pregunta de investigación. Criterios de exclusión, niveles moderados o severos de dependencia hacia otras sustancias, incluyendo alcohol y tabaco. Bueno, aquí ya hice una referencia de que puede estar presente, pero en un nivel bajo, pero ya elevado, severo, ya no va a ser elegible el participante. Pensamientos suicidas, haber tenido un intento suicida en el último año y tener un diagnóstico de algún problema psiquiátrico. Ya también se los expliqué en este punto eh, por qué tendríamos o tendría que ser un criterio de exclusión porque podría afectar nuestros resultados. Pero también ya en otro video explicaremos si detectamos a un participante que tiene justamente esto. En nuestro procedimiento tenemos que mencionar cómo vamos a proceder una vez que detectamos eso. No solamente es detectar un factor de riesgo que pueda atentar a su vida y excluirlo y no darle nada. Tenemos que tener un procedimiento para saber cómo lo vamos a derivar a tratamientos justamente más acorde a sus necesidades. Y un criterio de exclusión es estar recibiendo tratamiento psicológico o farmacológico de manera paralela, porque esto puede afectar al tratamiento que vamos a aplicar, pero también su propio proceso terapéutico. Entonces, esa es la razón de ser de los criterios de inclusión y exclusión, tener un mayor control sobre posibles variables extrañas que puedan afectar nuestros resultados y que el estudiante logre la abstinencia, pero ya sabiendo, con base a la literatura, lo que nos dice que puede afectar a estos resultados. Bueno, al hablar del muestreo, como les mencionaba, es la forma en cómo voy a obtener, una vez que ya sé qué tipo de muestra voy a utilizar, es la forma en cómo voy a proceder a conseguir esa muestra. Tenemos para las muestras probabilísticas herramientas digitales como el STATS que nos ayuda a calcular justamente el tamaño de la muestra. Probabilístico tenemos 3 tipos, los pongo a manera de ejemplo, pero ustedes pueden revisar. Posteriormente les voy a recomendar bibliografía para que puedan encontrar otros ejemplos o otros tipos de muestreos probabilísticos. Tenemos el estratificado,
la población se divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento. ¿Cómo voy a obtener esto? Bueno, tengo una fórmula donde esta es la población total, y lo que voy a hacer es dividir el tamaño de la muestra calculado por Stats con base a la población total que tengo de directivos. Por ejemplo, aquí hay eh, son el número de directivos de este sector extractivo y siderúrgico. Entonces yo voy a dividir el tamaño de la muestra sobre la población total que tiene la empresa, porque no solamente está este estrato, sino tenemos otros estratos que en total se suman y son todos los directivos de esa compañía o de esa gama de ese consorcio en el que se está estudiando. Yo voy a obtener un porcentaje, perdón, unos datos numéricos, un coeficiente, y este lo voy a multiplicar por lo que es el 53, que este 53 quiere decir que 53 directores están dentro de esta compañía siderúrgica. A la multiplicación yo voy a obtener 13, que quiere decir que voy a elegir 13 directores de estos 53 que se encuentran dentro de este estrato. Por racimos, bueno, hablan de que tenemos unidades de análisis. Por ejemplo, si queremos estudiar con adolescentes y obreros, posibles racimos, ¿de dónde los podemos conseguir? Bueno, en preparatorias a los adolescentes y en obreros en las industrias o fábricas. Pero nuevamente, para poder yo obtener un determinado racimo, necesito calcular primero el tamaño de la muestra de esa preparatoria o conjuntos de preparatorias o de esas industrias, del número total de trabajadores que son obreros. Y bueno, por racimos, las unidades de análisis se encuentran encapsuladas en determinados lugares físicos. Y finalmente el que conocen y el que es muy enunciado en la literatura, que es el aleatorio simple, que quiere decir de que de una población, de manera aleatoria, yo voy a elegir una muestra representativa. ¿Cuál es el muestreo no probabilístico? El muestreo no probabilístico se utiliza cuando nuestra muestra no es representativa en comparación del muestreo probabilístico, donde vamos a tener una muestra representativa. Existen ciertas ventajas y desventajas que ya las mencionamos en un previo video. Y usualmente la característica del muestreo de la muestra no probabilística viene el juicio y la intención del investigador en obtener deliberadamente cierta cantidad de sujetos. Aquí no hay un tamaño de la muestra óptimo, sin embargo, para diseños experimentales, independientemente de que sea un muestreo no probabilístico, necesitamos 30 sujetos como mínimo para poder hacer un diseño experimental, independientemente del tipo de muestra que yo voy a estar evaluando. Que usualmente esos diseños experimentales o ese número se establece pues porque ya estamos dando por entendido de que vamos a tener una muestra no probabilística. Porque el tamaño de la muestra pues es más amplio, y esta muestra probabilística usualmente se utiliza cuando se tienen los recursos económicos, los recursos en capital humano y los recursos en planeación para, para llevar a cabo el estudio, y también en tiempo. Un ejemplo también de una muestra probabilística son, por ejemplo, las famosas encuestas de epidemiología para identificar la prevalencia de ciertas sustancias. Todos los datos que ustedes encuentran en las encuestas de salud, bueno, son muestras probabilísticas, pero si se dan cuenta, están apoyadas por muchas instituciones, y al final va a ser como la población ya de referencia que se tiene en esos momentos para esa problemática. Usualmente el muestreo, o perdón, la muestra no probabilística se utiliza, como les había mencionado, como con fines deliberados del investigador, pero usualmente los encontramos más en ramas como de las ciencias sociales, la psicología, la medicina, que justo por cuestiones a lo mejor de tiempo y de recursos y capital humano, nada más tenemos los recursos para ir trabajando con unos cuantos.
Ahora, ¿cuáles son los tipos de muestreo en una muestra no probabilística? Recuerden que no es lo mismo una muestra que muestreo. Entonces, tiene que haber una diferenciación a la hora de la redacción. Y todo esto que estamos viendo se coloca en el apartado de muestra. Bueno, tenemos el tipo eh, de muestreo. Sujetos voluntarios pues acuden por difusión de forma fortuita, ¿sí? No hay un conocimiento sobre qué tipo de participantes van a elegir. Obviamente, pues si yo voy a trabajar con estudiantes universitarios, pues solamente yo voy a hacer mi invitación hacia estudiantes universitarios, no hacia público en general. Entonces, independientemente de que el sujeto llegue de forma fortuita, pues yo a través de mi pregunta de investigación, yo ya sé en qué sector de la población o qué sector de la población es el que yo requiero. Tenemos por el tipo de muestreo intencional o por cuotas, bueno, donde el investigador sabe cuántos sujetos necesita entre hombres y mujeres y los va a obtener de un lugar determinado o previamente conocido, donde sabe que ahí se puede alojar lo que es el tamaño, lo que es la muestra de su interés. Entonces, usualmente ambos son los que se utilizan más en una investigación eh, cuantitativa con un tipo de muestreo no probabilístico. Y finalmente tenemos lo que es de expertos. De expertos nos habla, por ejemplo, cuando hacemos la validación grupos focales, la validación de algún tratamiento psicológico, o incluso en psicometría requerimos a un grupo de expertos para que nos ayuden a identificar si el reactivo es coherente o congruente al marco teórico del cual me estoy basando. Entonces, en el grupo de expertos, nuevamente yo elijo deliberadamente al grupo de expertos para que contribuya a estos objetivos que a lo mejor estoy desarrollando en mi investigación, en cuestión de psicometría, en cuestión de identificar si la técnica que estoy colocando en un tratamiento corresponde al marco teórico referencial y evidentemente pues todo eso tiene un procedimiento, ¿sí? Usualmente se utilizan como unas tablas donde se ponen el reactivo o la técnica, se coloca un porcentaje, se colocan las observaciones del experto para indicar qué tanto porcentaje se asemeja, qué tanto no, las sugerencias, etcétera. Entonces es importante de que vayan identificando los tipos de muestreos, pero que no se queden ahí nada más. Necesitan justamente conocer el procedimiento cuantitativo para obtener este marcaje cuantitativo. Algo también muy importante es que cuando ustedes utilicen, se va a utilizar un muestreo, una muestra no probabilística con un muestreo de intencional o por cuotas, hagan mención a la parte teórica de lo que significa intencional por cuotas y después lo justifiquen con su propio trabajo de investigación, ya que se obtendrá una muestra de 30 sujetos de tal universidad en la cual se reclutará por difusión en las redes sociales, etcétera, ¿sí? Entonces, así ustedes en redacción justifican teóricamente lo que significa este tipo de muestreo con lo que ustedes van a realizar y la forma en cómo van a realizar. Esto tanto para los muestreos no probabilísticos como por la muestra, tanto como para los muestreos probabilísticos. ¿Sí? Entonces les dejo para terminar las referencias. Ustedes pueden investigar más libros de metodología de la investigación, pero usualmente siempre en estos libros y en otros vienen más detalladamente todos los tipos de muestreos. Recuerda, nada más tenemos dos, una muestra probabilística y una muestra no probabilística. Y de cada uno de ellos se desprenden los diferentes tipos de muestreo. Por mi parte sería todo, les agradezco su atención y buena tarde.